Muy buenos días, bienvenidos. Es una alegría compartir con ustedes este encuentro con el que iniciamos las actividades del año en la escuela. Además de Guy Briol y Graciela Brodsky, con quien tengo el gusto y el honor de compartir esta mesa, y quienes participan desde sus casas, no solo en Argentina, también en distintos lugares de América y Europa. En algunas secciones, delegaciones y antenas de la EOL están reunidos y compartiendo este evento. Un saludo especial a cada uno. Quiero enviar un fuerte abrazo a los colegas de la antena de Bahía Blanca, que han recibido el golpe durísimo de la tormenta que afectó su ciudad. El cambio climático nos está haciendo sentir su peso más real, nuestra solidaridad con ellos. Que hoy sea 8 de marzo, además, me mueve a destacar la dimensión de lucha y de conquista de la que también testimonia esta ocasión que nos reúne. La existencia de la comunidad de la orientación lacaniana es fruto del movimiento de reconquista del campo freudiano que Lacan lanzara en 1964, y es con ese ánimo, el de la lucha constante de afilar la verdad, con el que nos reunimos para interrogar qué nos enseñan los textos que hace casi 100 años escribiera el joven psiquiatra Jacques Lacan. Jacques Alain Miller nos dice en su curso Causa y Consentimiento que interroga minuciosamente los textos de Lacan solamente para responder a las cuestiones actuales de la práctica del psicoanálisis, de acuerdo con ese esquema de la Precup por el cual inventamos el pasado en función del porvenir, tal como lo captamos y proyectamos a partir del presente. Es con ese mismo espíritu con el que Miller nos advierte en el texto que abre la compilación que seleccionó, con que seleccionó los textos que componen el volumen de los primeros escritos, porque son capaces de arrojar luz sobre el recorrido de pensamiento de Lacan e interesar al público o al psiquiatra de hoy. Miller destaca allí que estos textos de Lacan, que en estos textos Lacan presenta una elaboración original que toma el saber clínico construido por la psiquiatría clásica para asentarse en la unicidad del caso, en su singularidad, en su originalidad, más que en su tipicidad, orientación que se reencuentra en el detalle clínico. Se capta en estos escritos ya la atención y la búsqueda que llevarán a Lacan de la psiquiatría al psicoanálisis. Miller también nos advierte que no conviene ir muy lejos en el señalamiento de los efectos retroactivos, dado que el ya allí, al cual eso se presta, no es más que una ilusión. En todo caso, captamos en ellos la presencia de una orientación y un deseo que atraviesa toda su elaboración. Me gustó especialmente la pregunta con que Miller comienza su advertencia. Los escritos de este volumen, ¿qué nos enseñan acerca de la formación del futuro analista que debía revolucionar su propia disciplina a partir de los años 50? Nos permite jugar un poco con sus significaciones posibles, a la manera en la que jugamos con las frases cuando intentamos transmitir a quienes se inician en la teoría la importancia del punto de Capitón. Los escritos de este volumen, ¿qué nos enseñan? ¿Qué nos enseñan acerca de la formación? ¿Qué nos enseñan acerca de la formación del futuro? ¿Qué nos enseñan acerca de la formación del futuro analista? ¿Qué nos enseñan acerca de la formación del futuro analista que debe revolucionar su propia disciplina? Guy Briol, psicoanalista en París y en Barcelona, lo presento, lo conocen, pero parece que es importante darle lugar a esto. Miembro de la Escuela de la Causa Freudiana y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la MP, presidente de la Eurofederación de Psicoanálisis, profesor de psiquiatría y jefe durante 20 años del Servicio de Psiquiatría del Hospital Militar de Val-de-Grâce, en París, autor de varios libros, el último de ellos, Monólogo compartido con la locura,
fue el coordinador del equipo que colaboró en la realización del volumen. En su conferencia, que tituló El espíritu y el estilo de Lacan, nos ofrece algunas respuestas. A continuación de la conferencia, Graciela Brodsky, psicoanalista en Buenos Aires, la conocen también, miembro de la EOL y la MP, expresidente de la MP entre 2002 y 2006, dirige el Instituto Clínico de Buenos Aires y la maestría en clínica psicoanalítica de la Universidad Nacional de San Martín, autora de numerosos libros, el último de ellos, Los psicoanalistas y el deseo de enseñar, que resuena especialmente con esta presentación, hará alguna puntuación y luego conversaremos. Bueno, muchas gracias. Adelante, Gui, por favor. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerte, Nicolás Busoño, director de la EOL, por su invitación, y también a Graciela Brodsky por su confianza y su participación. Quería también añadir que estoy muy feliz de estar con vosotros todos. He dado como título a mi intervención, como acaba de decirlo Nicolás, el espíritu y el estilo de Lacan. Apenas se abre el volumen de los primeros escritos, Jacques-Alain Miller hace hincapié en su advertencia en lo siguiente. Los escritos de este volumen no se habrían vuelto a publicar si no invitaran a una lectura a posteriori. Es lo que voy a intentar de demostrar hoy. Si Jacques-Alain Miller nos invita a esta lectura après coup, es para abrir en el paso a paso de la contingencia del encuentro con esos textos hacia una crítica positiva no solamente de la psiquiatría, de la fenomenología y también de la cultura, sino también de la práctica del psicoanálisis, particularmente con los sujetos psicóticos. Los primeros escritos de Lacan llevan ya su marca, su diferencia, su deseo y también su voluntad decidida de romper con una clínica y una práctica acordadas. Lacan es un autor vivo y la lectura de los primeros escritos permite comprobarlo. Espero hoy hacerles percibir la dimensión de anticipación y actualidad que contienen esos textos de principios del siglo anterior. Lacan es eso. Hay algo que está presente en ellos y podría decirse que eso es el espíritu de Lacan. Es una dimensión que compartimos y que se encuentra en dos libros parecidos en las ediciones Gramma que quiero señalar antes de empezar. El primero es de Elena Lévy-Yeyati, lectura de los primeros escritos de Lacan sobre psicosis, y el segundo, en el cual también está Elena, que está compartido, organizado por Gerardo Arenas, con también Diana Campólogo y Gustavo Stiglitz. Algunos preámbulos. El joven Lacan. El libro de los primeros escritos encuentra su punto de partida en el coloquio que con Jacques-Alain Miller he organizado en el Val de Grâce en septiembre de 2005. El título era El joven Lacan. No se trataba de nostalgia a volver a esos textos, sino de un vivo interés y un placer cada vez renovados que produce la lectura de los primeros trabajos de Jacques Lacan. En un texto de La cause du désir, el joven Lacan, tal y como es en sí mismo, escribí lo siguiente, me autocito. Este pensamiento que se perfila y se ordena a principios del siglo XX conserva un siglo más tarde
toda su pertinencia y su fuerza. Interpreta a los psi de hoy en día, replegados dentro de una perspectiva biológica y conductista. Para ellos, el sujeto ya no es su interlocutor. Los muros del protocolo han sustituido los muros del asilo. La locura ha quedado circunscrita al espacio de un cuerpo. Poco importa a quién pertenece y qué hace en el campo social este cuerpo. Llega a ser un asunto policial o, como lo formularía bastante mejor M, es psicología de gendarme. El estilista. Lacan era reconocido por sus amigos de residencia como alguien brillante, inventivo, decidido, dueño de una muy amplia cultura y de un estilo que lo distinguía. Lo apodaban el estilista. En la época en que Lacan cursaba estudios de medicina, los estudiantes daban sus primeros pasos en las sociedades científicas, apadrinados por maestros que colocaban solo sus nombres entre los autores de una comunicación para darlos a conocer, antes de que hubiera participado oficialmente en su redacción. La firma precedía la escritura y no decía nada del estilo eclipsado en el colectivo redactor. En la redacción de las observaciones de enfermos no debía faltar nada, ni el menor detalle, por barroco que fuera. Se llegaba hasta la caricatura, como en el caso de una paciente descrita del modo siguiente: con los ojos medio cerrados, con una ligera flexión de la cabeza, una postura obliqua del cuerpo, etcétera, etcétera. El artificio que hace que el nombre preceda al redactor tiene su importancia. En particular, cuando en una observación presentada, Lacan consigue imprimirle su toque singular, la marca de su estilo. Es así como nos percatamos de lo que se debe a su pluma, cuando, por ejemplo, introduce en la observación, lo cual, como lo decía, jamás se hacía en esta época, palabras del paciente, y no cualesquiera. Entonces, tomamos nota de que el enfermo, llega a ser un sujeto, un pasaje del enfermo al sujeto. Apreciaremos lo afortunada que resulta la fórmula a propósito de una paciente afectada por una bacia como consecuencia de un traumatismo de guerra. Las palabras del enfermero, del jefe de los enfermeros, le quedaban marcadas. ¿Qué decía este enfermero? Manténgase bien erguida. Usted se mantendrá erguida. Usted está erguida. Permanezca erguida. Respecto a esta señorita que avanza hacia atrás, como se nombra ella a sí misma, Lacan escribe que se había intentado con ella en el hospital, en lugar de una psicoterapia, hacer una educación nosocomial, que resultó inútil. Y aquí una interpretación de las terapias cognitivo-conductuales en 1928. El contexto de la psiquiatría de la época. En la época de los amos o maestros, cada uno de los cuales intenta vincular a su nombre un grupo sindrómico para que alcance al estatuto de enfermedad.
podemos decir que en esta especie de jardín botánico de la psiquiatría clasificatoria y nosológica nace el psicoanálisis. Freud quedó ciertamente impresionado por Agustín, que reproducía maravillosamente la crisis al estilo Charcot, como decimos, en las sesiones de los martes en la Salpêtrière, eso en 1878. Sin embargo, no fue el camino que siguió Freud. Al contrario de la sugestionabilidad que quedaba demostrada, Freud descubrió la transferencia y dio la palabra a las histéricas en esta época. Antes de Charcot, hubo muchos otros. Por ejemplo, Magnan y su descripción en 1866 de la bouffée délirante, en francés, lo traduciría por el episodio agudo e inaugural de un delirio. Lo llamaba un trueno en un cielo sereno, respecto al cual afirmaba que era sin consecuencias, sino sin futuro. ¿Veis que eso es el estilo de la psiquiatría francesa de esta época? Vemos que no es el mismo estilo que el de Lacan. Es para hacer frase, que quiere decir que una entrada en un delirio es sin consecuencia ni sin futuro. En 1911, Bleuler publicó su libro La demencia precoz o el grupo de las esquizofrenías, en el cual sustituye el término de demencia precoz de Émile Kraepelin por el de esquizofrenia. Eso para hacer hincapié en la división del pensamiento que se observa en la discordancia, a la cual Bleuler agrega una descripción de repliegue sobre sí que considera autístico y para mostrarse generoso agrega el delirio. Es lo que hacía decir a Henriet que el esquizofrénico es discordante, delirante y autístico. Lacan, por su lado, rindió homenaje a de Clérambault y a sus trabajos sobre la erotomanía en 1921 y el automatismo mental en 1920. Aquí con los fenómenos sutiles del pequeño automatismo mental. Son verdaderamente sutiles. Sí, es difícil de entender lo que quería decir de Clérambault. Emancipación de las abstracciones, sombras anticipadas de un pensamiento indiscernible, evacuación muda de los recuerdos, veleidades abstractas. ¿Lo veis? Es difícil de saber lo que quiere decir. Lacan tuvo un conflicto con Clérambault que lo acusó a Lacan de plagio, cuando Lacan publicó Estructura de la psicosis paranoicas. Lacan, a quien Clérambault había acogido en su servicio, se había finalmente alineado con el profesor Henri Claude, el archienemigo de Clérambault. Lacan, y es delicioso, respondió del modo siguiente a la acusación de plagio. Cito a Lacan. Esta imagen está tomada de la enseñanza verbal de nuestro maestro, el doctor Gaëtan Gathian de Clérambault, a quien, en materia y en método, debemos tanto que, para no correr el riesgo de ser plagiados, tendríamos que rendir homenaje por cada uno de nuestros términos. En resumen, así se acaba con el que Lacan, con una cierta ironía, llamaba mi único maestro en psiquiatría. No hay que tomarla el primer grado, hay que tomarla el segundo grado, esta afirmación de Lacan.
No obstante, esta clínica sigue siendo una clínica de la observación, tanto para la tradición de la época como para el abordaje siempre más biológico de la psiquiatría moderna. La paranoia legítima y la tesis. Mucho más interesante resulta detenerse un poco más en un autor ineludible de la psiquiatría, Émile Kraepelin. Su obra es inmensa. 8 ediciones de un tratado en las que estableció los fundamentos de la psiquiatría. Su introducción a la psiquiatría clínica de 1905 comprende 32 lecciones. Habría que leerlas todas, por los casos clínicos que son auténticas perlas. Kraepelin, al contrario de lo que dicen de él, también atribuía valor a la palabra de los pacientes. Si comparan Kraepelin con un botánico, agregaríamos que se interesaba por el lenguaje de las flores. Mediante una lógica clasificatoria, funda una lógica del diagnóstico. Si bien es una clínica de la observación, Lacan fue muy sensible al respecto de la singularidad de cada uno y por el valor atribuido a la palabra de los pacientes como. Hola, Gui. Se cortó la señal de él, ¿no? Bueno, esperemos un instante a ver si vuelve la señal. Es un problema de la conexión de él. Bueno, veamos. A ver, conseguimos. Estamos tratando de resolverlo aquí. Bueno, inesperado, pero posible. Bueno, hola Gui. Ah,
Se Bueno, lo cortó. siento, se ha cortado, no sé por Sí, qué. Bueno, bueno, está de vuelta ya, por suerte. voilà, entonces seguimos. ¿Mm? Sí, Decía que estaba diciendo que Peplin finalmente había puesto en el centro de su trabajo un punto que interesaba mucho a Lacan y que era una forma de paranoia a la cual Kraepelin va a atribuir una etiología psicogenética y que llama la paranoia legítima. La tesis de Lacan, en 1932, presenta una ruptura con el pensamiento psiquiátrico de los maestros de la época. Los surrealistas, entusiasmados, se apoderan de ella. René Crevel, uno de los surrealistas, la considera como un panfleto contra el establishment de la psiquiatría e incluso de la psicoanálisis de la época. Salvador Dalí, en el primer número de la revista Le Minotaure, sitúa la conceptualización de Lacan fuera del fango de las miserias mecanicistas donde se hunde la psiquiatría. Insistimos aquí en el valor decisivo de la posición de Lacan, que apartando los datos de la observación del enfermo, pone el acento sobre los decires del paciente, dando un valor central a los efectos de transferencia. Como lo subrayé en el prólogo al libro Lacan psiquiatra, un estilo, con Aimé, Lacan saca a la luz un conflicto interno cuya resonancia ética es fuerte y que habrá que buscarlo cada vez que estamos en presencia de un sujeto psicótico y que sería accesible, dice en esta época, a una psicoterapia dirigida. Por lo tanto, nos queda más que inventarla. Una apuesta para poner freno al decaimiento de la doctrina, agrega Lacan. Es una tarea que nos incumbe hoy, ahora, para aportar algo más allá de la concepción, la psicosis ordinaria. Ahora, los primeros escritos. Observen ustedes, de paso, el tiempo que hace falta para que un volumen sea pensado, se construya, se deshaga, encuentra su forma definitiva. 18 años entre el instante de ver y el momento de concluir. Pero usted se ha demorado mucho en el tiempo por comprender, podría suponerme. No tanto, porque de un volumen finalmente hemos sacado dos. El segundo se prontos hubieran podido ubicarse en este volumen. Hemos seleccionado 9 de ellos, 2 de los restantes, el síntoma mental y los factores psíquicos de lo hipertenso, son más bien comentarios propias a las sociedades científicas de la época. Y el texto, el muy importante, Intervención en el primer Congreso Mundial de Psiquiatría, está ya publicado en los otros escritos. Detengámonos un poco más en los 4 textos. Locuras simultáneas, estructuras de la psicosis paranoica, escritos inspirados y alucinaciones y delirio. Solo diré algunas palabras sobre los motivos del crimen paranoico, el crimen de las hermanas Papin, ampliamente comentado por otras partes. Hablaré también brevemente del problema del estilo y de psicología y estética, porque hay puntos muy importantes que subrayar. Las locuras simultáneas. Este artículo de 1931
está escrito en el mismo periodo que el de estructura de las psicosis paranoicas. Lacan estaba en plena redacción de su tesis y aún no había conocido a Aimé, lo cual tendrá lugar 2 meses más tarde. Existe todo un debate en torno a estas locuras a dos, en general 2 mujeres, un universo femenino clausurado. El exterior es amenazante en la misma medida del peligro que hay en el interior de la pareja de estas 2 mujeres, la cual se defiende mediante la proyección al exterior de la amenaza. 2 autores famosos franceses, Lasègue y Falleret, en 1877, distinguieron entre un sujeto activo, psicótico, que absorbe en su delirio a un sujeto pasivo. El activo se siente perseguido por el pasivo, el cual se siente invadido por su partenaire. Así acaban en una formulación a 2, una especie de compromiso, de equilibrio de mensajes emitidos. Un tercero, externo, sirve de localización de la mala acción. Entonces, la idea más extendida en los psiquiatras de la época sería de separar a los 2 para ver caer, cesar el delirio a 2. Lacan demuestra aquí el error cometido por los clínicos que solo se basan en la observación, debido a que no toman en cuenta la incidencia de la estructura del lenguaje, ni el anudamiento en los 2 discursos. Ya en esta época, lo dice Lacan, los mensajes no provienen del otro en forma invertida, sino en una forma enunciada. Para avanzar en este punto, Lacan rompe con los abordajes constitucionalistas y se vuelca hacia una teoría psicogenética en la que el carácter intuitivo impuesto, dice Lacan, se contrapone a la dificultad para justificar su sistema. Por lo tanto, ya no tenemos que vernosla con un sistema fijo, sino con un afectado por una dinámica que permite vislumbrar un trabajo en la relación bajo transferencia. 2 parejas. En la primera, la madre y la hija Rob. En ambas se encuentra la denuncia de una falta sexual, expresada por alusiones. El señor está casado. Más eso en la hija, que se considera como peligrosa, que en su madre, más bien para ella, hay un interés celoso por su salud. Es por eso que la madre beneficia de cierta benevolencia. En el fondo, lo que les retorna del exterior alimenta su delirio, refuerza la brutalidad de la hija hacia su madre y la vigilancia con un ojo de la madre a su hija. Ya se ve porque resulta inextricable. La segunda pareja, la familia Goll. Aquí, a lo contrario, es un delirio de grandeza. Y este delirio de grandeza ha afectado tanto a la madre como a la hija. Ellas conviene que en la calle es hostil, un asunto sucio, oyeron decir en la calle, donde ellas podrían quedar cubiertas de escupitajos y ser regularmente insultadas. Guarra, puta, otra vez el insulto de la depravación sexual. Por supuesto, irrumpen en su domicilio. Este universo a 2, a pesar de todo, hace límite para la hija, cuyo registro paranoide
es extensivo. Ella dice que es la cuadricéfala de ojo verde, que sus partes genitales son únicas. Va de muerto a resurrección, pasando por la población del mundo hasta seres. Virgen sigue siendo, aunque el Creador la violara 12 veces en una noche. Todo gira en torno al Creador. Asimismo, la hija quería mayor distancia de su madre, irritándose enormemente por el siguiente comentario de su madre. Vayamos a acostarnos. La réplica de la hija es virulenta. Ustedes nunca me obligarán a vivir en pareja con mi madre. Lo que nos interesa en estas exposiciones de los dos delirios a dos es que anticipan el modelo princeps del desencadenamiento y evolución de estos delirios. Es la interlocución entre vengo del fiambrero y la alucinación marrana, que Lacan formalizará en el seminario 3 de las psicosis. Conocéis la historia de esta joven encantadora y querida por todos, que mientras vivía con su madre, se cruzó por las escaleras sin esperárselo al amante, un hombre casado, de su vecina de arriba. Él le habría dicho algo despectivo que ella no quiere comunicar al doctor Lacan. Sin embargo, le comunica lo que ella le dijo al cruzarse. Vengo del fiambrero. Entonces, dice Lacan, y es importante para nosotros hoy en día también, si comprenden, mucho mejor, pero guardánselo. Lo importante no es comprender, sino alcanzar al verdadero. Por ejemplo, Lacan dice, ella no dijo puerco, cerdo, cobarde. Si se traduce lo que dice la paciente, lo que dijo la paciente, por esas palabras que proceden de nuestra interpretación, eso sería entonces, es una frase también importante para nuestra práctica, colaborar con su resistencia. La paciente suelta finalmente a Lacan lo que ella oyó, marrana. Segunda enseñanza, y lo hemos ya evocado, la paciente no recibe su mensaje del lugar del otro en forma invertida. En esta configuración de aislamiento de estas dos mujeres, mientras se trama todo un tráfico sexual en torno a su piso, se encuentran, dice Lacan, en la posición no de recibir del otro su mensaje, sino en la de decírselo ella misma al otro. Es en el seminario 3. Es en espejo, efectivamente, como son pronunciadas estas palabras, como defensa con la injuria de naturaleza sexual que contienen. La hija de la vecina estaba acusada de tentativas de intrusión, sobre todo en el momento de la higiene íntima. Tanto vengo del fiambrero como marrana son, para decirlo de otra manera, del registro del mensaje bajo forma invertida, sino de un enunciado que está más allá del sujeto mismo. Es la estructura de la alusión. La alusión, dice Lacan, es algo que se indica a sí misma en un más allá de lo que dice. Estamos aquí en una posición totalmente diferente de la que consistiría en dar sentido a lo que es alusivo. Solo algunas palabras sobre las hermanas Papin.
Este malestar de estar a dos mujeres, hace pensar inmediatamente a las hermanas Papin. Igual que en este artículo dedicado a las hermanas Papin, aparece una nueva teoría de la articulación de la paranoia, el pasaje al acto y el contexto social. Son dos puntos que añade Lacan. Con la dimensión pasional inherente a la paranoia, en los momentos exacerbados, viene a anudarse la noción de tensión social. Solo falta una contingencia, como por ejemplo un corte de electricidad o la noticia de un suceso, como para el caso Schreber, para precipitar el pasaje al acto. La contingencia no está ni de lejos del lado de un plus de tensión, sino más bien del lado de un vacío, de un agujero. Aquí, el corte de electricidad, quedarse en la oscuridad, lo que reenvía a las señoras, sus dueñas, a las cuales dejan con los ojos arrancados en la oscuridad. Observemos, como lo comentaba, que en el caso Schreber, en el momento en el que se entera de su promoción y se desencadena su psicosis, su mujer estaba ausente, como se habían ausentado las señoras de las hermanas Papin. Estructura de las psicosis paranoicas. Insiste en este plural porque precisamente lo que está en juego en este texto se halla en el recorrido que hace Lacan desde la delimitación de formas limitadas de paranoia, interpretativas, pasionales principalmente, a un retorno hacia lo singular. Para Lacan, la paranoia no es ni una forma de carácter rígido, ni una constitución fija, cuyos los principales signos fueron descritos por Montagu, que son los 4: sobreestimación patológica del yo, desconfianza, falsedad de juicio e inadaptabilidad social. Pero Lacan, él no retoma esta dimensión constitucional, utiliza la noción fenomenológica de estructura. Este artículo es totalmente diferente del anterior. Es como una reordenación de todos los estados o delirios o evolución en torno a la constitución paranoica. No es una posición crítica que adapta Lacan. Incluso cita varias veces Gaëtan Gassian de Clérambault, pero comete el error irreparable, lo hemos comentado, a atribuir a Henri Claude la repartición pertinente de las paranoias. Lacan establece 3 delimitaciones: la reacción, el delirio de interpretación y los delirios pasionales. La reacción halla en su centro la psicorrigidez. Denota una presión afectiva que no está sin relación con la dimensión ideadora. De este modo, se sale de la oposición estéril hacia un abordaje más dinámico de la personalidad. Dicho de otro modo, es una concepción más bien clásica en 1931, sabiendo que Lacan prepara su tesis. Así que vemos aquí en la preparación de la tesis de Lacan que va a estar conforme con algunas ideas de la época, pero introduciendo ya cosas muy novedosas que desarrollará después. Retengamos, no obstante, 5 puntos. Punto 1. La integridad intelectual. La evolución es crónica sin déficit.
Punto 2. El delirio es irreductible. Y podemos retomar aquí la célebre frase de Eugenio Tanzi, un psiquiatra italiano, que dice que el paranoico no se cura, depone las armas. Eso nos interesa, sobre todo en lo que Clérambault llamaba los delirios delimitados. El punto de certeza deja todo un batiente de la vida del sujeto con preguntas abiertas, las cuales estos sujetos muy a menudo vienen a trabajar con un analista. Desarmado, pero con un afecto listo para de nuevo incendiarse. La dirección de la cura resulta difícil entre erotomanía y desconfianza. Sin embargo, el paranoico quiere aprender algo, algunas cosas de lo que ocurre en él. Es decir, que un trabajo bajo transferencia es posible. Punto 3. El rigor de la construcción delirante ha de ser tomado en consideración. Oponerse a ella o tomar la vía del razonamiento conduce al fracaso de la relación. La connivencia también. Punto 4. En el otro extremo, el pasaje al acto. El acto criminal. Eso puede saciar la voluntad de venganza. No olvidar la opción del suicidio, a menudo para salvar el honor. Y el último, el punto 5, Lacan subraya la importancia de los escritos. No es raro que estos pacientes dejan escritos al analista. Hay que ver caso por caso. Me gustaría hacer una observación sobre esta aproximación a los delirios paranoicos. He llamado la atención sobre la construcción cuidadosa de este recorte nosológico por Lacan. Pero en realidad, Lacan centra su discurso sobre el mecanismo, la interpretación. Ahí consigue ubicar lo que tiene que ver con el sujeto en lo que le es singular. De hecho, y eso puede parecer paradojal, si bien Lacan describe diferentes tipos de paranoia, lo que retiene la atención es el pasaje de las psicosis paranoicas a la paranoia. Con la paranoia llegaríamos, como lo había despejado Kraepelin, a una entidad para la cual tendríamos una psicogénesis, una profilaxis y habríamos que inventar una psicoterapia dirigida. Kraepelin había desarrollado la idea de una paranoia legítima, relativa a una injusticia real. Tendríamos entonces una cierta proximidad a la, entre comillas, normalidad. No se encuentra eso en Lacan, sino una forma de sufrimiento ante el cual el psicoanalista no debe retroceder. No debe retroceder en la tarea de escucharla bajo una modalidad transferencial que aquí también se ha de inventar para cada caso. Los inscritos inspirados. La relectura de los inscritos inspirados hace redescubrir a Marcel C., una paciente cuyos trastornos, subraya Lacan, no se manifiestan más que en el lenguaje escrito. Además, era necesario que estuviera solo para que sus inspiraciones se deslizaran en su escritura. Es su pasión. Marcela C., institutriz, inspirada, quería hacer evolucionar la lengua, liberando sus formas antiguas, atrapados
en lo convencional. M también, tal vez, no una pasión, pero tenía también una inclinación a la escritura. Proyectaba llegar a ser una mujer de letras. Tenía un destinatario, el príncipe de Gala, objeto de su erotomanía. La particularidad de su posición era la de una llamada a ser sostenida al creerse objeto de amenazas. Es una posición de humildad. No hay nada de eso en Marcel C. Ella está segura de sí misma, porque tiene la certeza de tener un apoyo inquebrantable y de alto nivel. Veamos, es por lo menos original. Marcel C. revela ser una mujer apasionada, inclinada a expresar temas de reivindicación y de odio especialmente. No oculta su desconfianza frente a los hombres, no queriendo, dice, someterse a nadie. Y así nunca quise admitir la dominación de un hombre. El odio de los hombres se extiende a los que se habrían acercado a ella, sin ceder nunca a ellos, dice. Lacan pone en evidencia una erotomanía bastante singular. En la medida en que el objeto partenaire de Marcel C. es uno de los antiguos jefes del Departamento Nacional de Educación, el inspector R., pero difunto en aquel momento. El fallecimiento del objeto no cambia el estado pasional que se expresa retroactivamente. La pulsión morbida, dice Lacan, no se reveló de ninguna manera mientras vivía. No obstante, la relación pasional sigue y se hace presente en sus prácticas masturbatorias asiduas y a veces se ve acoplada en una extraña postura con el inspector R. No es la estructura habitual de la erotomanía clásica de Clérambault. Y sin embargo, Lacan retrocede a la hora de retener el tema erotomaníaco y de hecho nada contradice el postulado que sostiene que el otro fue el que comenzó. Nada desmiente que este hombre de alto nivel social le haya hecho una señal que solo ella pudo captar, informándole del amor que le profesaba. A este objeto de una pasión imposible, tanto en vida como tras la muerte, ella le da el uso privado que necesitan sus inspiraciones. Inspiraciones de una gran sutileza de inteligencia y cuyo origen proviene al lado de los personajes célebres del inspector R. De esta forma, no deje de estar al servicio de sus ideas de grandeza, de elevación, a fin de que ella pueda cumplir la misión de ser la nueva Juana de Arco, pero más culta y con un nivel de civilización superior. Así es como ella puede sentirse sostenida en su proyecto de reforma de la lengua. El inspector R participa en él. Es el participante in abstentia en este estado de stenia pasional donde se fundan esperanza, despecho y rencor. Esta paciente, de la que podríamos decir que es una erotomana inspirada, nos enseña cómo, en casos semejantes, hay que sostener la posición en la transferencia. Digamos que el señor R podría reencarnarse.
Desde los escritos inspirados en 1931, damos un salto de 45 años a su lección de Lacan del 10 de febrero de 1976. Mientras dicta su seminario El Symptôme, una enseñanza sobre Joyce, Lacan se detiene en el punto siguiente. Lo cito. Comencé escribiendo écrit inspiré. De hecho, comencé de este modo. Y por eso no he de sorprenderme demasiado por verme confrontado con Joyce. Por esta razón, me atreví a preguntar si Joyce estaba loco, es decir, por qué le fueron inspirados sus escritos. Y ya en los escritos inspirados, Lacan muestra la afinidad precisa entre los trastornos del lenguaje y la psicosis. Es como una lengua privada a la cual Lacan dará todo su alcance. Alucinaciones y delirios. El organodinamismo y la psiquiatría humanista, propuestas por Henriet, el amigo de Lacan, entran aquí en contradicción. Una oposición que Lacan mantendrá. Amigos desde el internado en Sainte-Anne, el trío incluía también a Pierre Mal, otro psicoanalista famoso. Entonces, Henriet y Lacan, que habían entrado, como dice Lacan, por el mismo lado en la liza y habían soñado con construir una psiquiatría a medida humana, y los aquí separados, opuestos, en lides que han aportado tanto a la psiquiatría como al psicoanálisis. Si bien Henriet sostenía que se orientaba según Freud, jamás se comprometió en un análisis. Para Henriet, la personalidad es un todo. Reprocha a los psicoanalistas que conciban al hombre solo como una estructura inconsciente, mientras que él defiende las estructuras del ser consciente. Dice que desconfía en las capillas analíticas y fanfarronea diciendo que, al ser un espíritu muy fuerte, corre el riesgo y el peligro de influenciar a un psicoanalista más que al revés. Menuda pretensión en Henriet. En relación con la alucinación, Lacan está de acuerdo con Henriet en que la alucinación es una patología de las creencias. Pero Lacan se separa radicalmente de Henriet respecto a la cuestión de la exterioridad de la fuente de las alucinaciones psicomotrices. Para Henriet, la alucinación es la creencia en su realidad y en la emoción esténica que la acompaña. No puede ser considerada como aislada, separada de la estructura en la que se funda. En último lugar, la causalidad organicista es lo que a Lacan en su crítica definitiva. Para terminar, un capítulo que he titulado Lacan atento en la vanguardia. Lacan, desde sus primeras publicaciones e intervenciones en las sociedades científicas, se hace oír bastante más allá de la psiquiatría. Hemos señalado su interlocución con los surrealistas y sus trabajos que conciernen también a la filosofía, al lazo social, a una concepción del hombre. En ese sentido, recomiendo hacer una lectura precisa
de psicología y estética, que es una crítica argumentada que hace Lacan al libro de Eugène Minkowski, El tiempo vivido. Para Lacan, la perspectiva fenomenológica en psiquiatría, defendida por Minkowski como alternativa al psicoanálisis, es un espejismo, un sueñuelo, una trampa. Minkowski se refiere a un concepto de estructura particular para dar coherencia a una conciencia mórbida donde se han reunido las diferentes manifestaciones sintomáticas. Habla de un trastorno generador, al cual comparo en el plano psicológico con la base anatomofisiológico de los síndromes somáticos. Sin embargo, no propone un nuevo dualismo, organicismo versus psicogénesis, como lo hacía Henriet, sino una subducción, estructura versus génesis ideoafectiva de complejos, donde Lacan intentará más tarde articular dialécticamente estructura y historización. Lacan critica radicalmente la aproximación fenomenológica como alternativa al psicoanálisis, una concepción de ser en el mundo que desemboca en una ciencia positiva de la personalidad. Era una corriente de pensamiento importante en esta época. Por ejemplo, Angelo Esnar. Angelo Esnar es uno de los 11 fundadores de la primera sociedad de psicoanálisis en Francia con Marie Bonaparte. Es también él que escribió El universo mórbido de la falta, citado por Lacan en la página 10 de la ética del psicoanálisis. Es para decir que no era cualquier Angelo Esnar en esta época. Y concluía un artículo que había redactado para un manual alfabético de psiquiatría importante para los psiquiatras en Francia, en el cual decía eso, lo cito: las adquisiciones de la fenomenología contemporánea y en especial su concepción de la conciencia comprometida, como lo desarrolló también Merleau-Ponty, hacen posible la identificación de una psicología fenomenológica que, al centrarse en el ser en el mundo o la relación del sujeto con el otro y el mundo humano, asociando eso al psicoanálisis, expondrá una patogénesis comprensiva de la neurosis y de la psicosis. Esta orientación es de esta época, pero sigue aún presente hoy en los lugares en los cuales hay alumnos de estos primeros que seguían Minkowski. Es una tentación para los jóvenes psiquiatras. Entonces, os aconsejo de leer la argumentación precisa de Lacan con el vivo interés que suscita. Ya podría decir que en su momento este texto nos abrió los ojos y nos orientó definitivamente en nuestro camino hacia el psicoanálisis. Se ha de leer y de releer hoy. Cierre en torno al espíritu y al estilo de Lacan. Desde el principio mismo de sus escritos, Lacan da una definición del estilo que puede sorprendernos, especialmente porque apunta a los lectores que somos. Cito Lacan en los escritos 1, página 4. Del itinerario del que estos escritos son jalones y del estilo determinado por aquellos a los que se dirigieron, quisiéramos llevar al lector
a una consecuencia en la que le sea preciso poner de su parte. Y si bien Lacan retoma la célebre fórmula de Buffon, el estilo es el hombre mismo, es para prolongarla a fin de subrayar que el estilo es, dice Lacan, el hombre al que nos dirigimos. De este modo, vemos bien que el estilo, respecto a su destinatario, se forja a partir de ese y no a partir del autor. Cada texto de Lacan, tanto de los escritos que de los otros escritos, como de los primeros escritos, ha de ser tomado en consideración aparte, uno por uno. No se articulan entre ellos y no forman de ninguna manera un libro acabado, cerrado sobre sí mismo, ni sobre una época. A Lacan le gustaba considerar sus escritos como cartas abiertas, dirigidas a diferentes públicos, direcciones que constituyen la marca variable de su estilo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guy. Preciosa la intervención, con muchos, muchos matices. Una carta abierta también, me pareció. Eh, bueno, le doy la palabra, le damos la palabra a Graciela. Gracias, Nico, gracias, Guy, y gracias a la EOL por permitir este espacio que convoca a tanta gente y que interesa a tantos colegas. Quiero aprovechar esta oportunidad, que si bien no es única, es privilegiada, para conversar un poco las cosas no del detalle del libro, que no podría hacerse mejor que como viene de hacerlo Guy, sino algunas cuestiones que son mi curiosidad, finalmente. Tengo dos preguntas que querría hacerle a Guy y dos temas sobre los que me gustaría conversar. El primero es sobre la concepción misma del volumen. Guy, tú señalas bien que este volumen viene a partir de una idea en el 2005 de hacer una actividad bajo el título El joven Lacan, y que desde el 2005 al 2025, tenemos 20 años, finalmente el libro es una realidad. Lo que me gustaría entender y que nos cuentes un poco es cuál fue el criterio de elección de los textos. Cuando uno hace una recopilación, como bien decís al final de tu charla, el libro no es un todo, no hay que considerarlo un corpus acabado. Es cada texto es un texto en sí mismo. Eso hace a la tarea o a la idea de armar el libro una apuesta en el propio hecho de seleccionar algunos textos y dejar de lado otros. Hay ya una idea que está ordenando la elección misma. Y yo tengo mucha curiosidad por saber qué fue lo que hizo que ustedes tomaran estos textos y no otros, y qué fue y qué es lo que, porque ahora tenemos un nuevo libro por conocer, qué es lo que orienta esa elección, especialmente porque mi punto de partida cuando te escucho y cuando leo los primeros escritos es el hombre al que nos dirigimos. Y me orienta en todo momento la pregunta, ¿a quién nos dirigimos cuando compilamos textos
y a quién nos dirigimos cuando los publicamos. En este caso, y vos que estuviste concernido en el evento del joven Lacan, en la selección de estos textos y en su publicación, ¿qué fue lo que te orientó pensando en esta perspectiva, el hombre al que nos dirigimos? Esa es mi primera cuestión. Bueno, puedo responder a esa cuestión, que es, podría no parecer, pero lo que dices es todo un trabajo, todo un trabajo muy importante. La primera idea fue de hacer este coloquio en el Val de Grâce. Recuerdo que, si cito el Val de Grâce, en el cual fue durante 20 años el jefe de servicio, es que es aquí que Jacques-Alain Miller empezó en 1998 su primera presentación de enfermos y sigue siéndolas aún hoy en mi ex servicio desplazado en el Hospital Bellin. Tiene su importancia. Este lugar es el lugar también donde Lacan fue movilizado en el momento de la guerra en 1939. En este lugar también se creó, se fundó el surrealismo. Sí, es que es un lugar militar, pero veis, mucho abierto a varios encuentros muy positivos. Y entonces, en un momento, Jacques-Alain Miller dijo, podríamos hacer un coloquio, convocar a algunos colegas y hablar del joven Lacan. Entonces, en este coloquio había colegas como François Le Guil, Jean-Louis Gault y otros, y también neurólogos que vinieron a hablar de este joven Lacan. Y fue un coloquio muy apasionante, y después nos vino la idea que podíamos hacer un libro con eso. Entonces empezamos para recompilar cuáles eran los textos de Lacan que podían ser publicados. De Lacan. Entonces podemos, si vamos, no sé cómo es la edición de la tesis de Lacan en castellano, pero en la edición francesa hay todo al final, toda una bibliografía en la cual aparece el nombre de Lacan. Pero como lo decía, aparecía el nombre de Lacan antes que él mismo haya escrito cualquier cosa. Entonces, un primer criterio fue cuando podíamos identificar la pluma de Lacan, estos textos los guardaríamos. Fue eso el criterio. Pero en este momento había los textos de Lacan, los textos que fueron producidos, y también para retomar esos textos, los textos que están en nosotros escritos son los textos auténticos que hemos buscado verdaderamente en los textos de origen. Eso es un trabajo también muy importante, y no lo que se encuentran en todos lugares en Internet, que son textos que la gente ha modificado. Esos son verdaderamente los textos originales. Eso era también un punto muy importante. Pero había los textos de Lacan, había los textos del primer encuentro en Val de Grâce, y había encontrado el seminario de Jacques-Alain Miller sobre Aimé. Y eso gracias a colegas y algunos de la EOL que habían guardado notas escritas, porque no había ninguna grabación. Entonces teníamos eso, que hacía un volumen importante, muy importante. Y bueno, lo estamos preparando. En un momento, Jacques-Alain Miller dijo, no podemos hacer así, porque nunca se publicaron textos de Lacan
con textos de otras personas. Por ejemplo, en los otros escritos, son solo trabajos de Jacques Lacan. Entonces, salió este libro, este primer libro. Es ese libro tal como sale ahora, vino después de una reflexión y de haber construido ya un primer libro, un segundo libro, añadiendo también el trabajo de Jacques Miller. Bueno, y entonces finalmente, lo cuento por la anécdota, estaba en América del Sur, y a las 3 de la mañana de aquí me llamó Jacques Miller y me dijo, ¿usted tiene todos los escritos? ¿Me lo puede enviar todo preparado? Y yo sí, pero soy un poco lejos, le puedo enviar dentro de algunas horas. Me dice, ¿no sería mejor ahora mismo? Entonces, bueno, le envié y él fue después con eso a la decisión del SEI para acabar la preparación del libro final. Eso tarda mucho, pero para nosotros los que trabajamos fue un trabajo largo, pero siempre muy interesante. Entonces espero ahora que saldrá Lacan Psiquiatra, en el cual tenemos muchos tesoros, porque todos esos textos que yo he comentado están comentados cada uno por un colega aquí también de la ECF, y los textos son apasionantes. El libro entero es apasionante, y también todo el trabajo de Jacques Miller, que está salvado. Particularmente gracias a nuestro colega Ricardo Nepomniachtchi, que ella había recogido muchos textos de esta época. Aquí es la historia, Graciela. Ok. Dime, Gui, ¿cómo hacer para que estos primeros escritos y este futuro Lacan psiquiatra interese a los jóvenes psiquiatras de hoy? Es un hecho cómo estos primeros escritos interesan a los psicoanalistas de hoy. A partir del primer impacto, uno empieza a encontrar las perlas que esconden estos primeros escritos y que son de actualidad para todos nosotros. Pero, ¿cómo hacer para que estos primeros escritos interesen a los jóvenes psiquiatras, nuestros futuros psiquiatras? Puesto que la formación que reciben va en una dirección muy diferente, la medicina basada en la evidencia, en fin, el protocolo no hay que extenderse en eso. Yo no sé si era así en la escuela de la causa freudiana, pero tú sabes que cuando la EOL empezó, Jacques Miller tenía mucho interés en que en el momento de las admisiones se admitieran psiquiatras. Era una preocupación que dentro de la escuela albergáramos a jóvenes psiquiatras. Y eso fue decayendo, no tanto por desinterés de la escuela, sino por desinterés de los psiquiatras. Los jóvenes psiquiatras no se dirigen a nosotros y, por ejemplo, en el ICDEVA hay un departamento de psiquiatría y psicoanálisis donde se discute psicoanálisis, y los psiquiatras jóvenes tienen muchas dificultades para orientarse porque no tienen una formación de base y porque no entienden nuestro lenguaje. ¿Cómo hacer? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu idea? Porque esta coyuntura de aquí, de la EOL, no es una coyuntura local, es una coyuntura del estado de la civilización y de lo que es la formación de la psiquiatría en la actualidad. ¿Cómo hacer para que los jóvenes psiquiatras puedan interesarse en el psicoanálisis? ¿Y cómo hacer para que este libro, estos primeros escritos y el que vendrá,
tengan como destinatario no solamente a los psicoanalistas interesados en la enseñanza de Lacan, sino cómo hacer para que estos libros tengan como destinatario a los jóvenes psiquiatras que todavía no están interesados en la enseñanza de Lacan, pero están concernidos en el problema de la locura. Empezaré por una paradoja, que nosotros ya nos interesamos por los primeros escritos y que transmitimos lo que hay en esos primeros escritos que se pueden ilustrar. Yo cuando los leo pienso a varios pacientes psicóticos que vienen, que siguen el análisis de los cuales rendí cuenta en mi libro, que encontramos muy a menudo eso. Todas las indicaciones he desarrollado poco, se puede desarrollar mucho más. Todo en torno al manejo de la transferencia, al interés en escuchar a los psicóticos, por la parte que ellos quieren también saber de ellos. Es que aquí, para los psiquiatras, hay un pequeño movimiento de hacer de solo observar cómo se comportan, de saber lo que dicen. Porque finalmente eso ya si se podía hacer solo este pequeño movimiento, después no podemos entender. Porque cuando hablamos de un paciente, cuando hablamos de lo que dice un paciente, de su singularidad, aquí siempre nos encontramos. No es de oponer el síntoma, no sé qué. Hablando del paciente, tal como nos propone finalmente Lacan de reflexionar. Concebir la paranoia como una entidad y después hay el uno por uno está que es perseguido, el otro que es pasional, el otro que, bueno, cada uno tiene su singularidad. Eso no hace finalmente la multiplicidad, hace el uno por uno. Solo interesarse uno por uno de los pacientes podía también hacer la vida muy feliz a los psiquiatras también, porque eso, no sé, en tanto tiempo que trabajamos y siempre es un placer atender a un paciente, escuchar lo que va a decir, incluso cuando es un paciente nuevo. No va a decirnos ya algo que sabemos. Eso es un reflejo que deberían también poder modificar los psiquiatras. Ya sé lo que va a decir. No, no lo sabemos. Sabemos que sufre, sabemos que quiere testimoniar de algo. Es por eso que no tenemos dificultad tampoco para elegir pacientes para presentaciones clínicas, porque ellos quieren testimoniar, quieren que haya una oreja abierta también, no solo un diagnóstico. El diagnóstico le puede servir, es un S1 con el cual pueden, bueno, soy bipolar, soy autista Asperger, por supuesto, Caner nadie no se pone bajo ese diagnóstico, y después tengo muchas otras cosas para deciros. Es eso el mensaje que nos envían estos escritos. Tú lo recuperas de alguna manera, porque tu manera de presentar los escritos fue tomando los casos que están presentes en los escritos. En tu intervención de hoy hiciste un poco eso llevado a la práctica, en acto, como solemos decir. Y también aconsejo a leer los casos de Kraepelin, porque Kraepelin, él también es muy interesante los trabajos de Kraepelin. No era solo uno que hacía clasificaciones, lo hacía a partir de los decires de los pacientes. Era muy innovador, Bien. no sé. Gracias.
Nico, ¿tenías algo para intervenir también? Bueno, un poco en esta misma línea me impactó mucho la cita que toma Guy de Salvador Dalí, Ajá. eh, como Dalí sitúa la conceptualización de Lacan fuera del fango de las miserias mecanicistas donde se hunde la psiquiatría, ¿no? Y me parece que muy actual al mismo tiempo. eh, de alguna manera Guy lo ha respondido. Hay una dimensión de eficacia en el acento puesto en la singularidad, en dar la palabra, que me parece que, bueno, ahora que usted lo menciona, se me pone sobre la mesa, se me pone de relieve. Me quedé, la verdad que hay muchos detalles en su exposición que valdría la pena precisar, pero hay uno que me intriga especialmente, porque eh, cuando usted menciona eh, el caso de Mee y el hecho de que Lacan destaque el conflicto ético eh, que, que se presenta en ella, dice, la haría accesible a una psicoterapia dirigida, que menciona dos veces psicoterapia dirigida. La verdad que no entendía bien qué quería decir y me interesaba si pudiera desarrollar algo en relación a ese punto. Pero, Nicolás, eso es una frase de Lacan, ¿eh? En su Ujú, tesis. Lo llama así. No, en esta época dice que habría que, en 1932, ¿eh? ujú, Pues hemos trabajado mucho, hemos tenido las jornadas de la AMP en Barcelona sobre la psicosis ordinarias y seguimos trabajando. Pero psicoterapia dirigida podemos tomarlo de buen lado. Ya no es ujú. un psicoanálisis con un fin de análisis, lo que no quiere decir que no es un trabajo en la dirección de la cura de un analista. Entonces, dirigida, que también se dirige. Porque muy a menudo lo que escuchamos, incluso de, de colegas psicoanalistas, como es una psicosis, no hay nada que hacer, sobre todo para no hacer más peor que lo que hay. Eso verdaderamente no es ser lacaniano. Ser lacaniano es comprometerse. Ya lo decía Lacan en su discurso a los jóvenes psiquiatras en Santana. Es una implicación en cada sesión. Entonces, hay una dirección de la cura, con algunos matices que ya he podido decir Ujú. aquí hoy en día, pero esto no es un psicoanálisis con un fin de análisis, pero necesita ser dirigido también. ¿Mm? Quería añadir una cosa. En este libro, unos cuatro colegas lo hicieron a partir de intervenciones que hicieron en un lugar para psiquiatras. Y decían, comentaban que verdaderamente hubo una acogida muy interesante Ujú. que la gente no se marchaba, todo lo contrario, hubo un interés. Es decir, que nosotros también debemos encontrar la manera de dirigirnos a los que queremos que Sí, siguen trabajando, vienen a trabajar con nosotros. sobre todo ¿Mm? ir a los lugares donde ellos están, no esperar Eso. a tocarnos la puerta, sino ir a los servicios. Los testimonios clínicos que desarrollamos es precisamente eso, llevar el discurso analítico, llevar la orientación lacaniana al lugar donde están no solamente los enfermos, sino al lugar donde están los psiquiatras formados y los psiquiatras en formación para hacernos escuchar. Si no, Sí. no van a venir a tocarnos la puerta. Ujú. Es Aquí lo que tú también. hiciste todos los años en Valdegras, finalmente. Sí, sí. Añoro, se dice, ese tiempo, porque
Me gustaba. Yo digo que cada mañana que entraba en el hospital estaba contento, porque Ujú. pasaría algo, habría algo nuevo, algo interesante, algo que hace que la vida de un psiquiatra también puede ser animada por el psicoanálisis y hacerla mucho más atractiva. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Grigui, muchas gracias, Graciela, por traerlos a lo nuevo en estos primeros escritos, con alegría, indudablemente. Es un texto, una conferencia para leer y que además, bueno, va a estar disponible en el canal de YouTube de la EOL. Quisiera hacer un anuncio antes de despedirnos. El 17 de marzo a las 20 hay una actividad híbrida que se va a tratar de la introducción al tema del 12º ENAPOL. Los quiero invitar a los que estén presenciando. Va a presentar Ana Viganó, Irene Cooperweiss, Ludmila Freites Faría y con la coordinación de Lenis Castro. Es una actividad importante en vistas del próximo evento mayor del psicoanálisis aquí en América, ¿no? Así que bueno, la verdad ha sido un placer y un aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros también. Como lo decía al inicio, es siempre para mí un placer estar con vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Gracias.